Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal te voy a enseñar un método bastante rápido que me han pedido mucho en la caja de comentarios de un video específico dentro del canal, que prácticamente en el que prácticamente me preguntan cómo poder cruzar varias tablas de datos dentro de Excel sin utilizar sentencias SQL. Para las personas que no sepan qué es SQL, es el lenguaje de consulta de las bases de datos relacionales. Bases de datos como Access, bases de datos como Oracle, bases de datos como MySQL, como SQL Server, entre otras bases de datos relacionales. Ojo, base de datos relacionales. Para las personas que no tengan ni idea de este lenguaje de SQL, para esas personas es este video. Para las personas que quieran cruzar bases de datos en donde el modelo relacional sea bastante rápido de abstraer y que prácticamente te permita cruzar varias tablas de datos de una manera o con un método bastante simple utilizando Power Query dentro de Excel o el motor de Power Query y el modelo de datos dentro de Excel. Si es así, quédate dentro de este video porque vas a aprender bastante con este modelo de datos que te voy a explicar rápidamente para que tú abstraigas el conocimiento necesario que te va a permitir entender cómo hacer este tipo de cruces de una manera bastante rápida. ¿Listo? Sin perder tanto tiempo, porque sé que este video va a salir un poquito largo, te voy a explicar el modelo de datos que nosotros o que yo voy a utilizar en este video para que tú entiendas cómo hacer el cruce cuando entremos a la carpintería dentro de Excel. Es decir, cuando entremos al grueso de cómo desarrollar el cruce, obviamente para que tú entiendas cómo vamos a relacionar las diversas tablas que se encuentran dentro del modelo de datos de Excel y podamos abstraer o sacar información de ese modelo de datos en una tabla plana que te permita, por ejemplo, generar una tabla dinámica mediante ese cruce de datos. Imagine, por ejemplo, que usted va a una tienda. Esas tiendas de superficie, esas tiendas como el Carrefour, como el Oxxo, esas tiendas como el Metro, en donde tú puedes comprar cualquier tipo de artículos. Cada vez que tú vas a una tienda de esas te generan una factura si compras un artículo o bien compres muchos artículos. Llevas tú el carrito de compras y vas comprando un artículo, te vas a la caja y pagas y te generan una factura por ese artículo. Pero si llevaste varios artículos, también te generan una sola factura con todos esos artículos cargados. Te dan un total, tú lo cancelas y te vas feliz para tu casa. Perfecto. Imagina ese entorno, imagina ese modelo, básicamente dentro de tablas de datos. Tenemos una hoja de cálculo, como la que estás viendo acá, mira, de color verde, en donde tengo una tablita de color verde que está identificando los clientes que van y compran dentro de esa tienda. Suponga, por ejemplo, que la tienda está comenzando hasta ahora y tiene registrados, o solamente en toda la vida útil de la tienda, o toda la vida desde que se creó la tienda, solamente han ido a comprar estos 6 clientes. Entonces se tienen creados dentro de la base de datos y registrados sus teléfonos, sus correos electrónicos, la fecha en cuando se registraron como clientes dentro de la tienda y un código de cliente que identifica de manera única o identifica de manera inequívoca cada uno de esos clientes dentro de la tienda. Es decir, este sería el campo por el cual nosotros identificamos cada uno de los clientes dentro de la tienda. Es como la cédula o el DNI o el documento de identidad de ese cliente dentro de la tienda, el código del cliente que recibe una vez se crea. Fíjate, tengo creado a Andrés, tengo creado a Diana, tengo creado a Sergio, a Jorge, a Luis y a Nelly. Y estoy dándole códigos bastante simples como CL de cliente 0001, 002 hasta 6 y voy incrementando en una unidad. Con lo que quiero que te quedes de esta tablita bastante pequeña es que este es el campo, mira, esta columna es el campo clave que existe dentro de la tabla. Me permite identificar de manera única e inequívoca, es decir, sin equivocarme, cada uno de los elementos o registros. Mira, cuando yo digo registro es toda la fila. Me permite identificar los datos que están apuntados dentro de la tupla de información, dentro de la fila de información. Me permiten, en este caso, identificar cada uno de estos datos dentro del registro, por ejemplo, como Sergio, como el número del teléfono, como el correo electrónico, como la fecha de alta dentro de la tienda y obviamente el código del cliente. Este sería el código o este sería el campo más bien
por el que nosotros vamos a cruzar cada uno de estos elementos con otras tablas que existan dentro de la fuente de datos de esa tienda y que maneje obviamente el DBA, el administrador de la base de datos, y que le asigna, según el modelo, un código a cada uno de esos clientes. Perfecto. Ya entendimos la tabla llamada clientes. Entonces fíjate, cada uno de esos clientes va a generar facturas dentro de la tienda. Cuando por ejemplo tú vas y compras, obviamente te generan una factura. Entonces esas facturas se van registrando dentro de otra tabla. Tenemos una tabla llamada facturas en donde estoy capturando o en donde estoy registrando el código de esa factura. Esa factura está amarrada a cada uno de los clientes que obviamente compran dentro de la tienda. La factura tiene una fecha de emisión, entonces la estoy registrando dentro de esta columna. Tiene una validez en día dependiendo del método de pago. Por ejemplo, si yo pago a crédito y le digo a la persona de la caja, voy a pagar en 25 días, pues entonces así aquí se coloca la validez en días de cada una de esas facturas. Un pago en efectivo refleja una validez de 0 días porque ya la pagó. Entonces aquí también estoy registrando el método de pago. Si la está pagando en efectivo o la está pagando a crédito y obviamente el total de la factura. Tú me vas a decir, Andrés, pero está registrando el total de la factura y no está registrando los movimientos de la factura. No está registrando los ítems. Yo puedo comprar un borrador, puedo comprar un lápiz, puedo comprar una escuadra, puedo comprar un maletín, puedo comprar unas frituras, puedo comprar unos chicles, etcétera, un refresco, lo que sea. Pero aquí yo no veo en ninguna parte, o no veo por ningún lado los productos que ese cliente está comprando. No importa, ya lo vamos a ver. Lo que quiero que te quedes, o con lo que quiero que te quedes de esta partecita de la explicación, es que una factura siempre va a pertenecer a un cliente, pero un cliente dentro de la tabla puede contener muchas facturas. Esto prácticamente nos deja ver que el ID o el código que en este caso está representando de manera única e inequívoca el campo clave dentro de la tabla es el ID de la factura. Él va a existir únicamente, y valga la redundancia, de manera única para reflejar cada una de las facturas que está amarrada a cada uno de los clientes. No se va a repetir, es el campo por el cual yo voy a generar el cruce con otras tablas de datos dentro del modelo de datos de esa base de datos relacional. ¿Listo? Ahora bien, la segunda parte que quiero que abstraigas de esta tabla o de este modelito pequeñito que hice aquí antes de empezar el video es que una factura siempre pertenece a un cliente. Una factura siempre va a estar amarrada a un cliente. En cambio, por ejemplo, un cliente, como tú lo puedes ver, siempre va a tener una o varias facturas. Es decir, un cliente puede contener muchas facturas dentro de la tabla y una factura siempre va a estar amarrada a un cliente. Una factura siempre está amarrada a un solo cliente, pero en cambio un cliente puede contener muchas facturas. Fíjate, un código de factura diferente y un código de factura diferente. Aquí tenemos el mismo cliente que está registrando un montón de facturas porque hizo un montón de compras en estos días específicos, con estos totales específicos y estos métodos de pago y esta cantidad de días de validez. Bien, en esta tabla básicamente el campo clave es el ID de factura y también quiero que te quedes que un cliente puede tener muchas facturas y una factura siempre está amarrada única y exclusivamente a un solo cliente. No va a estar una factura amarrada a más de un cliente. Por tanto, este es el campo que va a tener la clave primaria, se va a identificar inequívocamente, es decir, no se va a repetir ninguno de estos códigos. Y aquí sí se pueden repetir los códigos porque es el campo o la clave foránea que en este caso se vincula con la tabla clientes a través de este código que tampoco se repite, pero dentro de la tabla, dentro de esta tabla clientes. Los movimientos, por otro lado, fíjate, aquí tenemos la tabla clientes, la tabla facturas y la tabla movimientos. Estamos capturando información, por ejemplo, dentro de los movimientos, como el ítem. Fíjate, cuando tú vas a comprar, tú puedes comprar un solo elemento, un solo producto, vas y lo pagas y te vas. Puedes comprar 5 cosas del mismo producto, pero se registra dentro de la factura un solo producto y se registran las unidades compradas. Pero también puede darse el caso de que en tu factura se carguen múltiples elementos, se vayan cargando varios elementos porque tú no vas a llevar o a comprar una sola cosa. Puedes comprar un cepillo de dientes, un enjuague bucal, una crema dental, un jabón de baño, etc. Entonces te van cargando diferentes elementos.
Esta tabla que tú estás viendo acá de movimientos es una tabla de hechos. Es una tabla que registra múltiple información que va a repetirse y que no debe tener un campo clave, o al menos no debe tener un campo clave único que involucre una columna. El campo clave de esta tabla podría ser, fíjate, el número de factura mezclado, por ejemplo, con el ítem. Un número de factura puede tener el ítem 1, un número de factura puede tener el ítem 2, el mismo número de factura puede tener el ítem 3, respecto de qué tanta cantidad de elementos se compren. Pero esto es una tabla de hechos en donde estamos capturando el ítem de cada una de esas facturas, por ejemplo, una camiseta, un jabón, etcétera, etcétera, que se le cargan a la factura, el tipo de producto que está comprando, las unidades que está comprando, el valor unitario, por ejemplo, un porcentaje de descuento que pueda tener ese producto, se calcula ese descuento en base a ese porcentaje multiplicando las unidades por el valor unitario y se le resta ese total general y te da un subtotal. Y fíjate, también está amarrado a una factura. Entonces, esta es una tabla de hechos. ¿Cómo te hago yo entender este concepto de una manera bastante práctica? Pues también creé, antes de arrancar este video, un esquema bastante simple que quiero que entiendas, que quiero que abstraigas, que quiero que comprendas, para que tengas tú la facultad de poder cruzar la información sin ir corriendo al DBA para que diga, por favor, señor, hágame el favor y me cruce estas dos tablas. No, tú también puedes. Y puedes hacerlo con una aplicación tan básica como Excel. ¿Listo? Entonces, imagina que esta es la tabla cliente. Mira, un cliente que yo tengo aquí está relacionado con una factura. Mira donde tenemos toda la factura. Una factura tiene un cabezal, tiene un cabezote en donde yo estoy registrando el número de la factura, la fecha de emisión, el ID del cliente donde está amarrado y a su vez también tiene un montón de ítems. Por tanto, mira, esta sería con control C y control B mi tabla facturas. Vengo aquí, mira, le voy a ampliar y le voy a quitar esta partecita, esta cosita que tengo acá y le voy a colocar aquí. Esta es mi tabla factura. Le voy a dar escape, Shift F3 para subirle el tamaño y le voy a bajar el tamaño para centrarla. No es importante, pero dentro de la explicación sí que lo es. Entonces fíjate, un cliente puede tener muchas facturas. Un cliente puede tener muchas facturas en el tiempo. Tú compras hoy, vas y compras mañana dentro de la tienda. Puedes comprar el otro mes, inclusive el otro año. Y dentro de la base de datos tienen que irse registrando que tu único cliente dentro de la tienda, dentro de la tabla clientes, que existe una sola vez, puedes tener muchas facturas cargadas dentro de la tabla factura. Entonces, dentro de la tabla factura, fíjate, un cliente va a tener muchas facturas según la cantidad de compras que haga dentro de la tienda. A su vez, también una factura tiene un montón de ítems relacionados. Suponga, por ejemplo, que esta primera fila son unas frituras, esta segunda fila es un refresco, esta tercera fila son unos chicles, etcétera, etcétera. Van cargando la cantidad, el precio unitario, el importe. Entonces, una factura va teniendo muchos ítems. Yo me tomé la libertad de dividirla para que tú te des cuenta, fíjate, y en este caso, esta sería mi tabla llamada movimientos. Entonces me copio esto por acá, fíjate, y le voy a colocar que esto sería, mira, mi tabla movimientos. Le voy a colocar así, movimientos. Le voy a dar un escape, le coloco así con escape para que me coloque la palabra bien. Te lleves también el esquema, lo encuentras en la descripción de este video. Sí, lo voy a dejar también para que te quedes con él. Y voy a colocar una relación en donde estoy tomando, mira, una factura y le estoy colocando múltiples elementos. Puede contener uno solito o puede contener varios elementos. Suponga, por ejemplo, que estos dos no existen para una compra que tenga un solo elemento, pero el otro día vas y te crean otra factura y compraste 50 elementos, entonces te los vas cargando o se los van cargando a los movimientos de esa factura. Fíjate cómo se denota eso dentro de una base de datos relacional de la siguiente manera. Voy a insertar aquí una pequeña formita y le voy a colocar aquí un 1 y le voy a colocar este tipo de letra. Voy a copiar el formato y lo pego por aquí, le hago una copia. Voy a colocarlo así, control C y control B y voy a colocar un asterisco. Tú lo vas a encontrar así en los modelos de datos relacionales, ¿listo? Cuando la tabla tiene relación de uno a muchos, como lo que te acabo de explicar de clientes hacia factura, la notación que vas a encontrar es la siguiente. Voy a anotar esto por acá y vengo aquí a autoforma, formatos de forma, lo alineo aquí al centro. Cuando tú, por ejemplo, encuentras una base de datos relacional, tú encuentras de una relación de uno a muchos, fíjate, un 1 en la tabla
que tiene una clave primaria en donde los elementos solamente se encuentran de manera única y se dirige a la tabla en donde están repetidos, y esta clave, por ejemplo, el ID de cliente que se carga dentro de la tabla factura, se convierte en una clave foránea, en una llave foránea. Esta clave que yo tengo aquí dentro del libro de Excel, dentro de la tabla clientes, código de cliente sería mi clave primaria, mi primary key. ¿Listo? El código del cliente. En la tabla facturas, el código del cliente es la llave foránea, la foreign key. La foreign key es la llave foránea. Y la llave primaria de esta tabla se llama código de factura, obviamente, porque la tabla se llama facturas. Entonces, aquí esta sería la llave primaria. La llave primaria identifica de manera única e inequívoca, sin repetir cada uno de los elementos, sin repetirlos, porque la llave primaria o la primary key no deja que se repitan los datos en una base de datos relacional. Esas son una de las restricciones. Por eso es tan bonito trabajar con bases de datos relacionales, con SQL. Y esta sería la foreign key, una llave foránea. Entonces vuelvo al esquemita y fíjate, cuando encuentres una notación así de uno a muchos, quiere decir que un cliente puede tener muchas facturas, en un caso obviamente de cliente factura. Un elemento de esta tabla puede contener muchos elementos de esta tabla, pero un elemento de esta tabla siempre va a pertenecer inequívocamente a un elemento único de esta tabla. Es lo mismo si te dijera un cliente tiene muchas facturas, pero una sola factura va a pertenecer únicamente a un solo cliente. Aquí una factura no puede pertenecer a dos clientes. Una factura siempre está amarrada a un cliente, pero un cliente en el tiempo puede tener muchas facturas. La relación es de uno a muchos, de uno a muchos. Posteriormente, esta factura puede tener muchos ítems, entonces una factura va a tener muchos ítems, pero como esta es una tabla de hechos, un ítem relacionado con su código de factura siempre va a estar amarrado, obviamente, al código de la factura. Entonces, dentro de la tabla movimientos, yo podría colocar una clave primaria mezclando estos dos campos. Mi llave primaria, mi primary key, sería la suma de estos dos campos. Esto hace que no se repita nunca un elemento dentro de la tabla. Un código de factura concatenado, por ejemplo, con un ítem, identifica de manera única el registro completo. Entonces mi primary key en este caso va a ser la mezcla de estos dos elementos, y la foreign key va a ser obviamente de manera única este campo, el número de la factura. No confundirlo, la primary key es la mezcla de estos dos campos, pero también este solo campito, el solito, va a representar la foreign key de la tabla facturas hacia la tabla movimientos, Esto es lo que se conoce como una tabla de hechos, que te piden, en este caso, por ejemplo, relacionan muchos elementos de un cliente y también de una factura. Una factura tiene muchos movimientos, un movimiento pertenece a una factura y una factura pertenece únicamente a un cliente. Este sería el esquema que nosotros vamos a utilizar. Suponga, por ejemplo, que yo me vengo aquí para mi Excel y en esta hoja llamada clientes llega el supervisor de la empresa porque tiene un problema, por ejemplo, con 3 clientes o 4 clientes que le están diciendo que se ganaron un premio. Por ejemplo, haga un supuesto, aquí esto lo estoy imaginando, y le dicen que a esas personas les dijeron a través de una red social que si habían facturado más de 50 millones o más de 30 millones o más de 40, 50 mil de una determinada cantidad de dinero, en cada una de sus compras tenían derecho a un premio dentro de la tienda. Entonces viene el gerente o viene el supervisor y le dice a usted como DBA, como analista de datos, le dice como el que maneja Excel dentro de la empresa y se las conoce todas en el análisis de datos, le dice: necesito que me haga un cruce a la velocidad del rayo, necesito hacer esto en 5 minutos y que me diga, por ejemplo, estos clientes que vinieron, dígame cuántas facturas tienen y deme la cantidad de registros y productos que ha comprado con cada uno de esos descuentos, con cada uno de esos subtotales, con cada uno de esos ítems, con el nombre de los productos que ha comprado. El cliente se llama Oscar, mira, el cliente se llama Oscar, el cliente se llama Andrés, el cliente se llama Nelly, el cliente se llama Diana, el cliente se llama Pedro. Estos clientes vinieron, entonces vengo aquí, le coloco una negrita, fíjate, y yo digo, aquí la tabla es pequeñita, yo veo que la tabla es pequeña, la tabla de clientes, yo le digo Oscar no existe, mira, Oscar no existe dentro de esta tabla. Andrés, mira, Andrés sí existe. Nelly, mira, Nelly sí existe. Nelly sí existe dentro de la tabla clientes. Diana, mira, Diana también existe. Pedro, mira, ni por las luces lo veo.
pero esto es una tabla que tiene 6 registros. ¿Cómo haces tú cuando la tabla tiene 50.000 registros y te vas buscando cliente por cliente a ver si existe para relacionar el nombre que estás buscando, suponiendo que esto es nombre, apellido, todo completico, y aquí te den también los nombres y los apellidos, para que vayas y busques el código del cliente y con el código del cliente en esta tabla busque todas las facturas de cada uno de esos códigos y con el código de esas facturas vayas y busques dentro de esta tabla llamada movimientos todo lo que ha comprado para calcular el total, fíjate, el total o el subtotal o el descuento que han tenido para la información que te están pidiendo. Para la información que te piden, por ejemplo, supón, por ejemplo, que te piden cuántos artículos o cuántas unidades han comprado en toda la vida que han existido dentro de la tienda cada uno de esos clientes. Aquí son poquiticos, aquí son 6 y tú los puedes identificar. Y lo puedes quizás hacer a mano, claro, pero cuando la tabla tiene más de 100 registros ya te vuelves un 8. Ni hablar si la tabla tiene 1000 registros, si tiene 10.000 peor todavía. Y si la tabla de facturas tiene millones de registros y si la tabla de movimientos tiene millones de registros, te vuelves un 8. ¿Qué tienes que hacer? Confiar en los métodos relacionales, confiar en un modelo relacional y estar basándonos en las claves, analizando las tablas para detectar cuáles son las claves primarias y cuáles son las llaves foráneas o las claves foráneas para poder identificar esas tablas unas a otras y poder hacer cruces a la velocidad del rayo para obtener multiplicaciones lógicas de tablas o hacer una multiplicación entre esos vectores, que son en este caso no vectores sino matrices que son tablas, irlas multiplicando para obtener una super tabla grande, gigante, que podamos resumir y poder entregar información en tiempo récord. Entonces fíjate, imagina que me piden todos los movimientos de estos clientes, del cliente Oscar, Andrés, Nelly, Diana, Pedro. Tú no sabes que Oscar no existe, tú no sabes que Pedro no existe, los únicos que existen son Andrés, Nelly y Diana, pero Oscar y Pedro no existen. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto, ¿listo? Primer paso para hacerlo dentro de Excel, crea todos los rangos, transfórmalos como una tabla de datos. Transforma todos los rangos como tablas. ¿Cómo lo hacemos? Control asterisco para seleccionar todo el dato completico, toda la tabla y posteriormente control T de tetero o control T. Y le digo, la tabla tiene encabezados, desde luego que sí, tildo esta opción, le doy clic en aceptar. Fíjate, me crea una tabla, me doy cuenta aquí por el pequeño angulito. Y a la tabla voy y le pongo un nombre, nunca lo dejes como tabla 1, nunca cometas ese error de dejar el nombre por default que te pone Excel a las tablas. Ve y le pones un nombre, colócale un nombre que represente los registros e identifique los registros de esa tabla. Entonces esa tabla se llama clientes, le voy a dar un enter, fíjate, y cuando yo haga referencia a la tabla clientes, fíjate dónde va a apuntar, pues a todos los registros. Esto es lo único que a nosotros nos interesa. En este video no vamos a utilizar una sola fórmula, no la vamos a utilizar una sola fórmula, lo vamos a hacer todo a mano con las herramientas de Excel. Nos vamos para la otra hoja y hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos todos los datos, posteriormente control T, le decimos mi tabla tiene encabezados, desde luego, le damos clic en aceptar y renombro nuevamente. Vengo aquí y le digo no, esa tabla no se llama tabla 2, se llama facturas. Listo, y registra todas las facturas que están dentro de la tienda. Vengo y corroboro, le digo facturas, mira, está apuntando perfectamente. La selecciono, vengo a la tabla movimientos, listo, control asterisco o simplemente control shift derecha, control shift abajo, control backspace para devolverte. Fíjalo cómo lo voy a hacer, control shift derecha, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme. Y posteriormente control T, la tabla tiene encabezados y le doy clic en el comando aceptar. Vengo a diseño de tabla y le digo esa tabla se va a llamar movimientos, mira, movimientos, y le voy a dar un enter y lo corroboro, me salgo de la selección de la tabla y vengo en el cuadro de nombres y selecciono movimientos y correcto, todo está sucediendo correctamente. ¿Esa tablita pequeñita es una tabla? Claro que sí, porque es la tabla por la cual vamos a hacer el cruce, entonces vamos a renombrarla. Fíjate, me están diciendo, tráigase los clientes que son estos nombres, yo tengo que consultar cuáles son los códigos de cliente. Con esos códigos de cliente vengo a la tabla facturas, los busco acá, relaciono el ID de factura y con el ID de factura los relaciono acá con este otro ID de factura y devuelvo todos los registros que se encuentren dentro de la tabla. Esto en un modelo relacional de 3 tablitas, un modelo relacional de 3 tablitas. Tú te puedes desplazar cuantas tablas quieras, siempre conozcas las relaciones con el método que yo te voy a enseñar.
Con este método que te voy a explicar siempre lo vas a poder hacer. Si existen 50 tablas por debajo, una tras de otra en cascada, lo vas a hacer rápidamente. Lo importante, lógica, utiliza mucha lógica para detectar las claves primarias y las claves foráneas de tu modelo relacional. ¿Y eso quién lo sabe? Únicamente tú lo conoces porque tú eres el dueño de los datos, tú conoces los datos, tú conoces el modelo de negocio del cual te están dando la información. Entonces te sientas unos 10 minutos o lo que sea que te demores y analizas las llaves primarias, las llaves foráneas, tu modelo de datos y vas haciendo un esquema relacional para que cuando hagas el cruce no te equivoques. Entonces voy a hacer aquí un control T porque ya la tengo seleccionada y le digo mi tabla tiene encabezados, yo le digo desde luego que sí, voy a crear aquí un cruce y le voy a crear aquí una tabla y le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar a esta tabla 4 por ejemplo clientes cruce, mira, clientes guión al piso cruce, nunca le dejes espacio, le voy a colocar así cruce, le voy a dar un enter y lo compruebo, me vengo para acá y le digo en el cuadro de nombres, por ejemplo tráigame el cliente cruce y mira, aquí lo tengo, clientes cruce es por el cual voy a hacer el cruce de la información. Mira, dentro de tu Excel existe una pestaña llamada datos y dentro de esta pestaña llamada datos hay un grupo llamado obtener y transformar datos. Llamada obtener y transformar datos. No sé si tienes una versión que lo tenga, si no lo tienes es porque tienes un Excel desactualizado, así que es hora de que te vayas actualizando, le digas a la empresa, ojo, actualicémonos porque esto es un método muy sencillo que nos evita mucho tiempo, no nos deja gastar tanto tiempo y yo lo puedo hacer en cuestión de segundos porque yo sé el método, ¿listo? Entonces, buscas esta pestaña llamada obtener y transformar datos y vas y seleccionas la primera tabla, mira, seleccionas esta primera tabla. Te vienes a la pestaña datos, solamente con que te ubiques en la celdita y le dices quiero obtener y transformar datos a partir de una tabla o rango. Le das un clic, esperas un microsegundo, bueno en mi computadora son bastantes registros, entonces esperémosla un momentico y mira lo que está cargando. Está cargando directamente mi tabla de datos y mira cómo le puso, se llama clientes. Yo le digo perfecto, me vengo aquí a este grupito que se llama cerrar, fíjate que aquí dice clientes, que obviamente así se llama la tabla y dice editor de Power Query. Editor de Power Query. No te asustes, no vamos a utilizar ningún tipo de modificación dentro de la tabla, solo vamos a utilizar Power Query para realizar el cruce. Es únicamente lo que vamos a hacer. Entonces vienes aquí a este grupo llamado cerrar de la pestaña inicio, mira, te lo voy a clicar acá para que salga el circulito rojo, clic, y luego te vienes aquí a cerrar, clic en este otro grupito y aquí hay un combo con un comando arriba, entonces vienes a este combo y le dices cerrar y cargar en, entonces tú le das clic en cerrar y cargar en y fíjate que te va a salir un diálogo, entonces no lo vas a cargar como una tabla dentro de la hoja porque obviamente ya tenemos aquí una tabla, lo único que le voy a decir es creemos la conexión, crear únicamente la conexión y le digo de paso por favor agregar este modelo de datos, agregar estos datos al modelo de datos de Excel, ¿listo? Le doy un clic en aceptar, perdón, y fíjate que él aquí me abre en la parte derecha un diálogo que se llama consultas y conexiones y dentro de consultas y conexiones se crea la tabla clientes y si yo me paro acá, mira donde me está dejando en la parte izquierda que sería todo esto un montón de información que contiene información preliminar de esa tabla. Obviamente son poquitos registros, entonces se cargan poquitos registros, listo, entonces me vengo para acá y paso a la siguiente hoja, vengo aquí a la tabla facturas, lo voy a hacer obviamente en orden, me ubico aquí dentro de la celda, fíjate aquí me quedé dentro de la celda, si tú quieres te sales no importa, vengo a la tabla facturas, me ubico dentro de las celdas para llevar un orden, vengo a la pestaña datos y le digo quiero obtener y transformar datos a partir de esta tabla o rango y vuelve y te abre el editor de Power Query, yo le digo no pasa nada, míralo aquí tengo clientes y tengo ahora la tabla facturas y aquí tengo mi tabla llamada facturas. Le digo cerrar y cargar en, espero un microsegundo o un segundito y le digo por favor créeme únicamente la conexión y agrego el modelo de datos agrego estos datos al modelo de datos. Esto si quieres lo haces, si no, no lo haces, pero yo te aconsejo que lo hagas porque puedes analizar los datos mediante el motor de Power Pivot, no Power Query, sino Power Pivot. Ya te voy a decir para qué es eso. Entonces, le doy un clic en el comando aceptar, fíjate, y empieza a cargarse aquí. Mira, se cargaron 230 filas. Me carga una previa de todo eso.
y me da información relevante de la tabla que obviamente no necesito, y vengo aquí, le doy clic en movimientos, tabla movimientos, y hago exactamente lo mismo. Entonces llevamos clientes, llevamos facturas y ahora movimientos. Vengo a la pestaña datos y le digo, por favor, obtener y transformar de un rango. Me extrae toda la información de movimientos. Mira, se cargaron más de 8 columnas con más de 999 filas. Yo le digo perfecto y le digo cerrar y cargar en, fíjate, y me va a aparecer un cuadro de diálogo y yo le digo crear únicamente la conexión y agrego el modelo de datos. Agrego estos datos al modelo de datos de Excel. Voy, cargo la información, fíjate, y me paro acá y hay 1271 filas. Imagínate hacer ese cruce a mano o con fórmulas. Te mueles la cabeza por no saber utilizar Power Query y sus potencias o las potencialidades, si así se dice, o las cosas maravillosas que tiene esa herramienta para poder hacer cruces de información. Te voy a enseñar en este video cómo hacer un inner join, cómo hacer un left join y cómo hacer un full join para que tú entiendas cuál es la diferencia entre esas tres tipos de combinaciones o entre esos tres tipos de combinaciones. Vale, mira, ya metimos todos los datos a Power Query y te voy a explicar para qué es el modelo de datos. Resulta que tú también tienes una pestaña llamada Power Pivot que puedes activar desde los complementos de tu computador. No es el objetivo de este video, pero cuando actives esta pestaña, por allí también en otros videos de Power Pivot del canal te enseño cómo activar esta pestaña de Power Pivot, así que ve y lo buscas si quieres. Lo que hacemos cuando cargamos estos datos al modelo de datos, fíjate, es abrir o prácticamente colocar los datos dentro de este asistente. Este es el editor no de Power Query, sino de Power Pivot para Excel. Power Pivot, ¿qué hace? Nos permite colocar expresiones DAX, expresiones de análisis de datos, para poder obtener mediante tablas y gráficos dinámicos información útil mediante medidas. Tengo la tabla clientes, la tabla facturas y la tabla movimientos. Fíjate, tabla clientes, tabla facturas y tabla movimientos. Tengo esas tres tablas dentro de este editor de Power Pivot. Fíjate, dentro del editor de Power Pivot yo no conozco las relaciones. Si yo vengo a la tabla clientes o vengo a cualquiera de las tablas, fíjate que si yo me ubico aquí en la pestaña inicio y posteriormente en el grupo ver, aquí hay una cosita que se llama vista de diagrama. Mira, esta vista de diagrama me refleja las tablas. Yo puedo jalar aquí las tablas, mira los campos, y yo puedo establecer las relaciones de manera manual. Obviamente las relaciones aquí no son necesarias para hacerlo con Power Query, no son necesarias, sino simplemente te estoy explicando. Tú tomas, por ejemplo, el código del cliente de la tabla clientes y lo arrastras al ID de cliente, es decir, la primary key o la llave primaria de la tabla clientes, la arrastras a la foreign key de la tabla facturas que se llama también ID cliente. Es decir, una factura pertenece a un cliente y un cliente puede tener muchas facturas, obviamente. Entonces, hacer esta la clave foránea, me traigo esto para acá, fíjate. Voy a guardar, en este caso vengo aquí al Excel para no irme a embarrar, voy a hacer un guardado para que tú te des cuenta. Esta relación no es necesario crearla, me estoy saliendo un poquitico del mapa, pero aquí no importa. Vengo aquí al código del cliente, mira, y lo arrastro y me lo traigo para ID de cliente. Esto es lo que se conoce como una relación de uno a muchos, mira, de uno a muchos. Y ahora yo puedo relacionar este ID factura con esta factura que yo tengo acá, mira, la tengo como por aquí que no la veo, llamada número de factura, mira, y la suelto y me crea una relación de uno a muchos. Un cliente tiene muchas facturas, una factura pertenece únicamente a un cliente, una factura tiene muchos ítems, pero un ítem con una factura solamente pertenece a una factura. ¿Listo? Entonces vengo y cierro aquí el editor. Obviamente voy a cerrar esto y no voy a guardar los cambios. Vengo aquí a la carpetita, vengo nuevamente al Excel. Cierro y le digo no me guarde estos cambios, ya había guardado antes, vuelvo y abro el libro de Excel y hasta el momento tenemos todo en el Power Query. Listo, vengo aquí a la pestaña datos, fíjate, y le digo dentro de Power Query, voy a entrar aquí al editor de Power Query, fíjate, iniciar Power Query. Entonces dentro de la pestaña datos, fíjate, vengo aquí en donde dice obtener datos y aquí en donde dice iniciar editor de Power Query, lo inicio. Obviamente como lo hicimos hace un rato y mira aquí tengo las tablas. Tabla llamada clientes, tabla llamada facturas, tabla llamada movimientos. Tenemos las tres tablas dentro del editor de Power Query y acá dentro de la pestaña datos en donde yo veo las conexiones existentes. Vamos a ver dónde es consultas y conexiones. Aquí tenía esto normalmente. Entonces en Power Pivot, fíjate que dentro de administrar
dentro de las relaciones en la vista de diagrama no tengo relacionado nada. Esto no es necesario hacerlo, simplemente hice un break y por eso te dije, agrega las tablas al modelo de datos de una porque te permite hacer análisis mediante Power Pivot. Entonces, después de ese break, como de 5 minutos, vamos a seguir. Me vengo a la tabla cliente, ya tengo las 3 tablas cargadas. Y mira, mi tabla de cruce está aquí solita. Yo le digo, ay, mira, mi tabla de cruce está solita. Clientes cruce y también me la voy a llevar para Power Query. Entonces vengo, mira, y le digo, tabla cruce clientes. Vengo aquí y le digo datos y le digo, por favor, métamelo o colóquelo dentro del motor de Power Query a través de esta consulta. Y aquí ya no te vas a salir de Power Query. No te vas a salir del editor de Power Query. Fíjate que dice clientes cruce, obviamente como se llama la tabla, y posteriormente es el editor de Power Query. No más tiene un solo elemento. Yo le digo listo, eso es lo que yo necesito. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? La voy a cerrar y la voy a cargar y vuelvo y ingreso al editor dentro de esa tabla. Entonces le digo mira, cerrar y cargar. Y a esta tabla si le digo crear únicamente la conexión y si quieres la agregas al modelo de datos y si no quieres no la agregas. Entonces vienes acá, mira, le das clic en el comando aceptar, se carga obviamente la tabla de clientes cruce y vamos a hacer nuestro primer cruce. Venimos a la pestaña datos, le digo acá, por favor lléveme al editor de Power Query y vengo y me paro aquí en la tabla de datos clientes cruce, mira, y me carga esta tabla llamada clientes. Yo conozco el modelo relacional, claro que sí, un cliente tiene muchas facturas, entonces vengo con esta tabla relacionada y con esta tabla cargada dentro de Power Query, yo le conozco la relación, vengo y le digo, por favor, vamos aquí a la pestaña donde dice, a la pestaña no, al grupo, porque es la pestaña inicio, grupo combinar, pestaña inicio, grupo combinar y vengo a este combito que se llama combinar consultas. Y yo le digo, tómeme el primer ítem que se llama combinar consultas y él viene y me carga. Tremendo cuadro de diálogo difícil de entender. Mentiras, esto no es difícil, esto es muy sencillo. En la primera partecita de arriba, fíjate, o en la primera parte o en la parte superior, me carga la tabla que yo estoy trabajando. Mira, ya se puso aquí con un símbolo de admiración, porque no le he hecho un cruce con otra de las tablas. Me dice, ¿qué tiene esa tabla? Oscar, Andrés, Nelly, Diana y Pedro. Yo le digo, genial, eso es lo único que yo necesito. Aquí vengo y selecciono, mira, mi tabla, que en este caso se llama clientes. Mira, la tabla clientes cruces es la actual, es la que yo tengo arriba, clientes cruce. Y vengo y le digo, vamos a cruzarla con la tabla clientes. Y vengo y selecciono el campo por el cual quiero cruzarla, que es lo que hicimos en Power Pivot. Es decir, es como arrastrar el campo cliente de esta tabla, que está reconociendo única e inequívocamente cada uno de los nombres de los clientes y lo voy a cruzar con este nombre cliente. Mira, lo voy a cruzar con este nombre cliente y mira lo que me dice. La selección coincide con 3 de 5 filas y yo le digo, ah bueno, genial, pero porque tiene 5 filas, pero si tuviera 200, 300 ya no sería tan fácil, yo creo que ni me lo dice. Entonces dice, la selección coincide con 3 de 5 filas de la primera tabla, yo le digo, no importa, vengo aquí a este combito que dice tipo de combinación, fíjate, tipo de combinación y me trae un montón de combinaciones. Me dice externa izquierda, esto es lo que se conoce en bases de datos relacionales como un left join, como una unión por la izquierda, es decir, me trae todos los elementos de la tabla de la izquierda más los combinados de la tabla de la derecha, todas de la primera, mira, externa izquierda, mira, paso saliva aquí para no irme a equivocar, dice externa izquierda, todas de la primera ¿qué? Todas de la primera tabla, que serían estos registros, me los trae todos en la tabla de consulta, y aquellos elementos que coincidan con la segunda tabla, es decir, Andrés, que lo tenemos por aquí, Nelly, que la tenemos por acá, que no la veo, la tenemos más abajito, obviamente porque esto me carga solo 5, Diana, la tenemos por acá, y Pedro, que no se encuentra. ¿Listo? Entonces me trae los elementos y me los deja como huecos porque no encuentra una combinación y me trae todos los registros combinados. Esto es lo que se conoce como un left join. Ahora, una externa derecha es lo mismo, pero tenemos en cuenta el campo de la derecha combinado con el de la izquierda, es decir, la segunda tabla combinada con lo de la primera. Es como si invirtiéramos el juego, no es tan importante, siempre cruzamos como un left join. Esta se llama externa completa, todas las filas, esto es lo que se conoce como un full outer join,
cuando cruzo todos los elementos de esta tabla que se encuentran combinados con los elementos de esta tabla que se encuentran combinados y todos los elementos de esta tabla que no se encuentran combinados con todos los elementos de esta tabla que no se encuentran combinados. Es decir, voy a ver huecos en estos campos cuando haga todo el cruce total y huecos en estos otros campos cuando haga el cruce total en los elementos que no combinen los diferentes campos clave o las diferentes primary key entre ambas tablas. ¿Listo? Esa sería la externa completa. La interna. Esto es lo que se conoce como un inner join. Únicamente me trae los registros combinados de esta primera tabla con todos los registros combinados de esta segunda tabla. Los que no se encuentren combinados, ¡pam!, los saca de ahí y no me los muestra. Vamos a empezar, mira, con la externa. Luego te muestro eso. Y le voy a decir, quiero seleccionar una externa. Aquí me dice que use las condiciones aproximadas para comprobar para comparar la combinación. Por ejemplo, que si hay mayúsculas y minúsculas. No, eso no me interesa de momento. Yo quiero que me haga el cruce simple, el cruce left join, externa izquierda, y hágamelo rápidamente. Mira, entonces vengo y le digo aquí, clic en aceptar, plum, y él me hace la combinación. Me combina estos elementos con la tabla clientes. Entonces yo vengo y le digo, mira, para que me muestre los elementos de esta tabla, porque me los arroja como un objeto de tipo tabla, me los está arrojando como un objeto de tipo tabla, yo vengo y le doy clic acá en este cuadrito y le digo, por favor, usar el nombre de la columna original como prefijo para yo poderlos utilizar y tráigame todos los campos. Si tú quieres eliminar un campo de esta tabla clientes que tenemos aquí arribita, aquí es el momento en donde tienes que eliminarlo. De momento los voy a dejar todos ahí seleccionados para que tú veas cómo se combinan cada uno de los elementos. Fíjate, le voy a dar clic en aceptar. ¡Pum! Y me trae los elementos. ¿Por qué carajos me dio en Oscar y Pedro null, null, null? Porque yo le dije, tráigame un left join, una extrema izquierda. Me trajo todos los elementos de la izquierda, es decir, me trajo a Oscar y a Pedro que existen en esta primera tabla de la izquierda, y en esta de la derecha no encontró una combinación y me trajo puros valores nulos. En el inner join esto los elimina, no me muestra los que no se encuentren combinados, me busca únicamente los que se encuentren combinados. Eso es todo lo que hace la combinación. Fíjate que el resultado sería Andrés, Nelly y Diana, o Andrés, Diana, Nelly, Oscar, Pedro. Encontró combinación para ellos y se trajo de la tabla clientes el nombre o el campo nombre cliente. Se trajo de la tabla clientes el el campo teléfono, que serían en este caso, mira, nombre cliente, teléfono, email, fecha alta y código cliente, y lo tengo por acá. Lo voy a colocar como por aquí para que no nos vayamos a equivocar, porque esto no me deja minimizar, y posteriormente me voy desplazando. Mira, tengo clientes email, clientes fecha alta y clientes cliente, que sería el código del cliente. Mira, ya tengo los códigos de los clientes. Listo. Ahora, esto es una tabla total. Vengo y la selecciono, fíjate, la pongo ahí verdecita y vuelvo y hago otra combinación. Vengo y le digo combinar consultas y vuelve y me dice esta tabla multiplicada que ya está grandota y que tiene valores nulos, y me dice la voy a utilizar como ahora tabla izquierda de cruce, y la vengo y la cruzo con la tabla facturas. Obviamente, ¿dónde vas a sacar el campo factura, Andrés? ¿Dónde vas a sacar el campo factura, el campo cliente, para obtener la factura de cada uno de esos clientes, de Andrés, Diana y Nelly? Yo le digo, míralo, aquí tengo un clientes.cod cliente, que sería el cruce primero que hicimos, o el primer cruce. Selecciono este campo y vengo y selecciono acá, mira, ID cliente. Este campo se combina con este campo se cruza con este otro campo, y vengo y hago otra externa izquierda. Fíjate, hago otra externa izquierda y le doy clic en el comando aceptar. Y viene y como consecuencia en la parte derecha, en la parte de la tabla facturas, me lo arroja como un objeto de tipo tabla o un objeto de tipo table. Y en este caso me dice que toda la tabla se llama facturas. Vengo y le doy clic y le digo úseme el nombre de la columna original como prefijo para que identifique cada uno de los campos. Luego yo, cuando tenga el resultado, elimino a ver qué quiero. Le doy clic en el comando aceptar y ¡vrum! Hizo una multiplicación lógica y me está diciendo: Nelly tiene un montón de facturas, Andrés tiene un montón de facturas, Diana tiene un montón de facturas, pero hasta ahora vamos en facturas. Mira, tengo en este caso la primera multiplicación, la tabla de clientes, se repite el nombre tantas veces como registros existan en la primera tabla de cruce, que sería esta llamada cliente, y en la segunda tabla de cruce llamada facturas, y me bota esa multiplicación con un montonón de registros que, mira, tiene más de 110 filas. Entonces vamos a analizar la información. Tengo cliente, mira, aquí me está botando toda la información de clientes, como el cliente, el teléfono, el email, fecha de alta y COD cliente.
y lo tenemos como por acá y después me empieza a arrojar información de la factura. Mira, factura y de factura. Rarito, mira, vengo aquí al Excel. Vamos a ver si me deja. Vengo aquí al Excel y no me está dejando. Voy a subir esto por aquí un poquito. Bueno, ya maximicé esto. Y vengo y selecciono aquí la hoja de cálculo y tampoco me está dejando. Entonces denme un segundo. Vengo aquí a ver si me deja seleccionar la tabla de facturas. Creo que me está dando ahí puros clics. Vamos a asumirla. Vamos a asumirla con lo que vimos al principio. Y fíjate que me está dando facturas. Es el nombre de la tabla facturas. Me está trayendo y de factura. Me está trayendo y de cliente, me está trayendo la fecha de esa factura, me está trayendo la validez de esa factura, el método de pago y me está trayendo el total de la factura, pero no estoy viendo productos, obviamente porque está dentro de la tabla movimientos. Entonces, yo bien confiado digo, ya la multiplicación existe, obviamente vengo y toco otra vez la tabla clientes cruce y le digo, hagamos una última combinación. Y la última combinación me muestra esta tabla recontramultiplicada ya con dos tablas y le digo, tráigame la tabla movimientos. ¿Y por dónde lo vamos a cruzar, Andrés? La vamos a cruzar por el número de la factura. Pero aquí donde tenemos el número de la factura, en el segundo cruce. Mira, en el segundo cruce, aquí le di un clic derecho, no hizo nada bien. Entonces aquí encuentro, mira, el ID de la factura que ya está en la tabla facturas, que voy en esta multiplicación lógica de tablas y selecciono este campo. Y le digo, crúceme por acá porque yo conozco esa relación entre tablas. Y le digo, facturas y de factura, crúcemelo con este número de factura porque ahí va a encontrar una relación y hágame un cruce con extrema izquierda, es decir, que en externa izquierda, no extrema, externa izquierda, que es un left join, y le digo clic en aceptar y vroom, vino y me la multiplicó y me la colocó como un objeto de tipo tabla. Vengo y le digo, déjeme el nombre como prefijo de la tabla llamada movimientos, le doy clic en aceptar y ahora me arrojó 193 filas y arranqué solamente con 1, 2, 3, 4 y 5 registros. Ya tengo mi tabla multiplicada, mira, tengo toda mi tabla multiplicada, pero aquí en el Power Query es un lío verla. Toco la tabla esta y le digo, por favor, vamos a cargarla como un rango de datos. Entonces vengo y le digo, cerrar y cargar en. Vamos a ver si se carga dentro de un rango de datos. Aquí no se está cargando dentro de un rango de datos. Vamos a ver si entramos nuevamente al editor. Porque esto me está haciendo aquí un feo. Le doy iniciar el editor de Power Query. Vamos a ver cómo nos la llevamos a la hoja de cálculo. Clientes cruce. Aquí tengo mi tabla de datos. Y le digo cerrar y cargar. ¿Pero en dónde? Porque creé nomás el modelo. Aquí tenía que cargarla dentro de la hoja de cálculo. Y me hizo ese left join. O me hizo ese inner join. Vamos a ver cómo lo sacamos. Creo que no se está dejando. Vamos a ver si cliente de cruce me deja volcarla acá dentro de... exportar archivo de conexión, a dónde lo quiero exportar, mover, propiedades, cargar en y le digo perfecto. Entonces si no te sale porque no lo hiciste al principio, vienes y la buscas. Si tienes esto cerrado, mira, vienes a datos y le dices consultar conexiones, vienes a la conexión, seleccionas la tabla que hizo el cruce, que se llama clientes cruce, le das botón secundario y le dices cargar en y vuelve y te saca el dato, mira el cuadro de diálogo y le dices ahora sí lo quiero cargar en una tabla. En una tabla existente le digo no, llevémoslo a una hoja de cálculo nueva, le doy clic en aceptar y vroom, mira el severo cruce que hizo. Vengo y cierro acá, mira, y aquí tengo todo el cruce, tengo ya toda la información. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con estos elementos. Y nos venimos para acá, para la tabla clientes cruce y mira todos los elementos que tenemos. ¿Vamos a tener elementos vacíos? Claro que sí, vamos a buscarlos. ¿Dónde los vamos a tener? Aquí me está cargando, mira. Oscar y Pedro no encontró coincidencias y me empezó a devolver, mira, registros vacíos. Imagina que en clientes te arrojan un montón de elementos que no se encuentran dentro de esta tabla clientes porque son clientes que ni siquiera existen dentro de la tienda. Entonces tú los vas a ver con el left join, los vas a ver como elementos que se encuentran cargados únicamente en el primer campo llamado cliente, mira, en la tabla llamada cliente, y en el resto de tablas lo que vas a encontrar son puros huecos, puros vacíos, puros nulos, puros campos nulos vas a encontrar. ¿Listo? Mira. Y si vienes hacia arriba, pues encuentras todo el cruce. Entonces es muy fácil. Entonces yo llego y le digo, mira, el nombre de clientes ya lo tengo acá. Yo en este caso tengo el nombre de clientes. Esta columna la voy a eliminar. Entonces le digo eliminar columna de la tabla y elimino esto. Me quedo, por ejemplo, con el nombre. Aquí tengo el código del cliente. Lo voy a conservar. El ID de la factura. Lo tengo aquí repetido, el ID de la factura. Mira, el ID de la factura lo tengo como por acá. Este ID de la factura es este mismo ID de la factura porque se duplica al estar en un cruce de tablas. Este sería el ID de la factura.
Entonces también puedo eliminar este para quitar elementos dentro de la tabla. Le digo eliminar columnas de la tabla. Tengo de la tabla movimientos la columna subtotal, la columna descuento, la columna descuento del porcentaje, la columna valor unitario, la columna unidades, la columna movimientos de producción, productos. Tengo los ítems de la factura de cada una de las facturas y ya puedo acomodarlos. Entonces vengo y le digo, mira, seleccióname esta tabla de datos y vengo y le digo inicio, ordenar y filtrar, orden personalizado y le digo ordéneme por favor por el cliente, por esta tabla llamada cliente. De la A a la Z agreguemos un nuevo nivel. Ahora quiero que me ordenes por la factura, facturas y de factura, que sería creo que y de factura que tengo acá, ordénemelos de la A a la Z. Agrego un nuevo nivel y le digo ordénemelos por favor por ítem. Y el ítem se encuentra dentro de la tabla movimientos y lo tengo ahí y llego y ¡plup! Ordeno y mira, tengo todos los de Andrés. ¿Cuántas facturas hizo Andrés? Mira, tiene la factura 129, obviamente es el cliente, entonces me vengo para acá para el ítem. Vamos a ver si me deja cargar. Aquí tengo el ítem, mira. Y la factura 129 solamente compró uno. En la factura 151 un solo artículo. En la 156, que serían estos dos, compró 1 y 2 artículos, compró un cable USB y un pantalón. Listo, mira lo que está comprando. Entonces ya tú puedes sacar datos. Entonces para responder la pregunta, tú vienes y sumas el valor unitario o el valor total, el valor con descuento o el valor total de todos los Andrés que han comprado. Aquí tienes todos los productos, pues si te los piden, las unidades que has vendido y sacas un total y ahí lo tienes todo. Lo tienes completamente, todos los datos. Listo. Ahora voy a hacer un inner join para no demorarnos tanto y posteriormente un full join. Entonces voy a copiar aquí nuevamente, mira, cliente y vengo y coloco Oscar, coloco Andrés, coloco Nelly, los mismos datos que te dieron. Si quieres copias la tabla Diana y posteriormente Pedro. Y vengo y creo otra tabla, le voy a colocar aquí una negrita y vengo y creo otra tabla. Con control T le doy aceptar, luego vengo a diseño de tabla y le coloco cruce clientes, mira, cruce o clientes cruce. Como la anterior, clientes, guión al piso, cruce y le coloco guión al piso 2, que sería mi segundo cruce. Le doy un enter y agrego nuevamente esta tabla al modelo de datos. Me vengo aquí para datos y le digo de una tabla o rango, fíjate, plum, lo meto al modelo de datos y vengo y lo cargo directamente, cerrar y cargar. Y posteriormente vengo y le digo, créeme por favor únicamente la conexión, no me agregue esto al modelo de datos. Le doy clic en aceptar, vengo a datos y abro efectivamente mi editor de Power Query. Vengo y lo abro completamente y le voy a dar un clic aquí en aceptar y como ya conoces toda la metodología me paro aquí en el cruce 2 y le digo por favor venga y haga una combinación con este cuadro de diálogo con la tabla llamada clientes. Y la tabla llamada clientes vas a tomar el nombre de clientes con el nombre del cliente y va a ser por ejemplo mira un inner join, una interna, mira una interna. Entonces coloco la interna, plug. Listo, que sería el inner join y vengo y le doy clic en el comando aceptar y creo una nueva consulta. Le digo aquí, por favor, use ese nombre de la columna original como prefijo. Le doy clic en aceptar, vengo y toco esto nuevamente, vuelvo y combino y genero otra consulta y le digo, por favor, ahora con la tabla facturas. ¿Y dónde está el cliente? Entonces voy a cruzar esta tabla cliente, este nombre de cliente con ese primero, con el cliente que yo tengo acá. Con este cliente y le digo hágame un inner join, una interna, le doy clic en el comando aceptar, listo, esto es muy rápido, eso lo hace la velocidad del rayo, le das clic en aceptar, vienes y tocas nuevamente la tabla, vuelve y combinas y si no pierdes el orden, vienes y ahora lo haces con la tabla movimientos, que vamos a utilizar dentro de la tabla movimientos, el campo factura y dentro de la tabla movimientos vengo y toco aquí número de factura y creo un inner join, una interna y le doy clic en el comando aceptar, vengo y despliego toda la tabla y le digo por favor utilice ese nombre de tabla como prefijo y creo todos los datos. ¿Listo? Cierro aquí el editor de Power Query, obviamente, y le digo a ver qué hice por acá, le voy a dar guardar, le digo que sí mantenga y cierro así o vengo para el Excel. A ver qué hice, mantener, desea mantener los cambios y mantener, listo, me hizo el cierre y vengo aquí a clientes cruce 2, fíjate que ahí lo tengo, voy a seleccionar por acá, clientes cruce 2, le doy botón secundario, cargar en una hoja de cálculo nueva, vengo y le digo por favor en una tabla de una hoja de cálculo nueva, le doy clic en el comando aceptar, me carga todos los datos, nuevamente ahí los desplegó y fíjate que ya en la última parte no hay huecos. Pero tenemos que ordenar, vamos a ordenarlos para que veas siempre el cambio. Vengo a inicio
Posteriormente, orden de tipo personalizado, le digo ordéneme por el nombre del cliente, agrego un nivel, luego agrégueme por el ID de la factura y luego agrégueme otro nivel y agrégueme por movimientos y de ítem, que sería el ítem. Le doy clic en aceptar y fíjate que ya ordené. Y en la última parte ya no aparece ni Oscar ni Pedro porque hice un inner join. El resto que no se combinó no lo sacó, no lo saca, ¿listo? No lo saca. Ahora, por último, voy a crear nuevamente, ya me estoy demorando mucho con esto, voy a crear aquí una copia con control C y lo voy a hacer rápidamente, pego como valores y creo una tablita con control T y le llamo nuevamente aquí que dice control Z, este sería el encabezado, le pongo negrita para que la reconozca, le doy control T, mi tabla tiene encabezado, diseño de tabla y le coloco clientes, guión al piso, cruce. Y le coloco guión al piso, por ejemplo 3, listo, le doy enter y ahí tengo mi tabla de datos. Vengo a datos, dice a Power Pivot y le digo anéxemela a Power Query, ya me la anexó literalmente, listo. Ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Pues vengo y la combino, le digo por favor quiero combinar esta tabla, a ver qué hice, la agregué al modelo de datos, ahora tengo que cerrar y cargarla para que esto funcione. Me sale aquí esto y le digo créeme la conexión únicamente, no la agregue al modelo de datos. Perfecto, vengo a datos, obtener datos, iniciar el editor de Power Query, vengo y toco el cruce 3, fíjate, y vengo y hago la primera combinación. Esos nombres los combino con la tabla clientes. ¿Y por dónde los voy a cruzar? Por el nombre. Entonces nombre cliente por cliente le doy, por favor, casi se me olvida hacer la combinación, hágame una full join, una externa completa. Antiderecha, solo filas de la segunda, interna, externa, una full outer join que sería la externa completa, le doy clic en el comando aceptar y me trajo la multiplicación, ya me trajo unos nulos, entonces vengo aquí, le digo utiliza esto como prefijo, fíjate que me nuló por acá y me nuló por acá, es decir, elementos que no existen aquí, elementos que no existen aquí, se los trajo y los combinados, se trae los combinados, listo, entonces vengo y toco esta y le digo por favor combíneme, hijo mío. Y vengo y selecciono ahora la tabla que se llama facturas y después vengo y selecciono el campo código de cliente de la primera consulta y lo cruzo con el ID cliente de esta otra consulta y le digo por favor hágame una externa completa, le doy clic en el comando aceptar, vengo y despliego, le doy clic en aceptar y listo, ya me van a aparecer un montón de nulos compañero porque obviamente hay elementos que no existen, mira un montón de nulos. Listo, voy hacia arriba, toco nuevamente clientes cruce 3, vengo aquí, le digo combinar nuevamente, ya no me voy a perder y le digo crúcemela con la tabla movimientos y el campo de cruce se va a llamar el de la factura, que no lo veo, este ID factura de la tabla facturas con el de la tabla movimientos que se llama número de factura y hago un full outer join que sería una externa completa, le doy clic en el comando aceptar, luego clic aquí en el comando aceptar y listo. Y guardo y no pasa nada, le doy clic aquí en aceptar y me dice que si quiero mantener los cambios, le digo que desde luego que sí, vengo al cruce 3, lo toco, a ver si se deja tocar, toco este botón secundario, cargar en, y le digo por favor cárguemelo dentro de una tabla en una hoja de cálculo nueva, le doy clic en aceptar y mire ese montón de nulos que me trajo, este montón de nulos quiere decir que en la tabla cliente, luego en la tabla clientes, luego en la tabla movimientos y en la tabla facturas hay elementos que no se encuentran cruzados, es decir, multiplicó por la tabla movimientos. Es decir, todos los elementos de movimientos que no dieron cruces con los anteriores vinieron y me tiraron un montón de cruces con los anteriores que tampoco tienen elementos y a su vez también con otros que tampoco tienen cruces y me generó un montón de registros, tantos como tenga la tabla movimientos. Es lo último, la última tabla es la de hechos, es la que manda la parada, ¿listo? Y me genera un montón de elementos nulos que obviamente si conoces el modelo son fáciles de eliminar si lo necesitas para identificar registros que se encuentran en una tabla y registros que no se encuentran en otra, ¿listo? Prácticamente para eso sirven el left join, el right join, el full outer join o bien el inner join para identificar registros que están en una tabla, que no están en otra, que están combinados, que no están combinados, etc. De una manera bastante simple y bastante sencilla. Tienes que conocer el modelo relacional. Te dejo este libro en la descripción para que practiques, para que sigas paso a paso cada uno de los pasos que yo vine haciendo. Este es el inner, este es el left join, mira, left join. Este es el cruce 3, este es el full outer join,
Enter, y el cruce 3 creo que era al revés, el cruce 3 es el full outer join, este es el inner join, listo, y este es el full outer join, join, listo, join, listo, combinación full, combinación de combinados, obviamente unión de combinación y unión por la izquierda. Cada una de estas son combinaciones que tú puedes saca todas por la izquierda, por la derecha, full outer o inner join. A partir de una tabla de datos que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, no se encuentran y nos fuimos desplazando por el modelo de datos de una manera bastante sencilla para obtener cruces de datos súper eficientes. ¿Qué necesitas? Conocer tu modelo de datos. Si no lo conoces, no puedes hacer esto. Necesitas conocer y dominar tu modelo de datos y relacionar las tablas primary key, foreign key, primary key, foreign key, tablas de hechos, etcétera, etcétera. Bien, mis amigos, mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Ya les voy a cortar porque si no el computador se me va a quemar porque este render va a salir re largo. Me despido, dejo el archivo en la descripción de este video. Un abrazo fuerte desde la distancia y, como digo siempre, parceros y parceras, nos vemos en el siguiente video tutorial. Chao, mentiras, hasta luego.